Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que me gustaría hablar de una palabra que creemos que conocemos muy bien, pero que luego nos cuesta mucho trabajo definir. Me refiero concretamente a la palabra discriminación. Desde luego es un término que utilizamos muy a menudo y casi siempre con un matiz peyorativo. Sabemos que la discriminación es algo malo. De hecho, aunque vivimos en un mundo muy polarizado, en el que es difícil que nos pongamos de acuerdo, a primera vista todos y todas, o por lo menos casi todos, estamos en contra de la discriminación. Pero la cuestión es, ¿sabemos realmente lo que es? Lo cierto es que si le preguntáramos a diferentes personas qué significa discriminación, lo primero es que seguramente muchas de ellas no sabrían definirla, sino que nos pondrían algún ejemplo. Y entonces nos daríamos cuenta rápidamente de que quizás no todas estas personas se refieren a la misma cosa. Para algunas personas la discriminación por motivos como el género, la raza o la orientación sexual es un problema estructural, algo que está profundamente arraigado en el corazón de nuestras sociedades, incluso de las sociedades democráticas. Para otras personas es simplemente un comportamiento aislado, un fenómeno patológico que sucede solamente en casos extremos que están claramente desviados de las normas sociales mayoritarias. Hemos dicho que parece que todo el mundo estamos en contra de la discriminación. Pero incluso hay quienes defienden que hoy en día las personas discriminadas no serían, por ejemplo, las mujeres o las personas racializadas, sino que serían los varones blancos heterosexuales, ¿no? Quienes en principio podríamos pensar que son la mayoría social o los grupos sociales dominantes. Para estas personas estarían discriminados hoy en día. Todo esto nos da a entender que aunque estemos de acuerdo en que la discriminación es mala, podemos estar hablando de cosas distintas. De hecho, en el lenguaje cotidiano, la palabra discriminatorio se ha terminado convirtiendo en sinónimo de ilegal o incluso de injusto. Terminamos confundiendo la discriminación con la injusticia. Así, la palabra discriminación se convierte en una especie de recipiente vacío, cargado de una intensidad emocional negativa, o sea, va a ser algo malo, pero el recipiente está vacío y podemos rellenar ese receptáculo con nuestros intereses, con lo que más nos convenga en un momento determinado. Ahora bien, esta indefinición del término no solo se aplica al lenguaje coloquial o al lenguaje común, sino que también la podemos observar en el discurso de los profesionales del derecho, en las resoluciones judiciales e incluso también en los textos académicos. En todos estos discursos, los diferentes usos que se dan a esta palabra son muy variados y en muchos casos resultan incluso contradictorios entre sí. El mismo tribunal o la misma persona puede utilizar discriminación en distintos momentos con significados realmente incompatibles. Lo curioso es que a pesar de esta ambigüedad del término discriminación, en la mayoría de las normas jurídicas no se llega a definir lo que es la discriminación. Simplemente se prohíbe la discriminación y se da por sabido lo que sea la discriminación. O incluso algunas veces se establecen definiciones, pero estas definiciones habitualmente se reconducen siempre a un listado determinado de causas. Discriminación por razón de sexo, discriminación por razón de raza, discriminación por razón de religión. Lo que hemos dicho antes de que no sabemos definirla, pero ponemos ejemplos. Pero nadie nos explica en qué consiste la discriminación en sí misma, con independencia de cada una de las causas. O a veces se definen las diferentes modalidades de discriminación, la discriminación directa, la discriminación indirecta, el acoso discriminatorio, etc. Pero nadie nos explica qué es lo que todas estas modalidades de discriminación tienen en común, qué es la discriminación, en qué consiste el proceso discriminatorio. Y la verdad es que es muy difícil luchar contra la discriminación, que parece que todos estamos de acuerdo en que habría que erradicarla, pero es muy difícil luchar contra ella si no tenemos muy claro lo que es. Concretamente, en el terreno estrictamente jurídico, la indefinición del término discriminación como categoría jurídica hace mucho más difícil identificar, detectar los supuestos de discriminación, sobre todo cuando se refieren a situaciones que están socialmente admitidas o a situaciones, digamos, que nos interesan o que nos convienen.
Por ejemplo, hay determinadas formas de discriminación por razón de raza que las identificamos claramente porque existe una cierta conciencia social a este respecto. Pero en relación a discriminación por razón de edad, es muy posible que estemos asumiendo de manera acrítica muchos estereotipos y prejuicios realmente que están operando para reproducir discriminaciones. Al mismo tiempo, desde otra perspectiva, tampoco tenemos herramientas claras para construir argumentaciones que nos permitan defendernos de acusaciones de discriminación. Por lo que habitualmente estamos acudiendo a un esquema, a mi juicio, excesivamente general, excesivamente abstracto, el esquema de la razonabilidad, confundiendo, como veremos en próximos vídeos, el principio de igualdad formal con la prohibición de discriminación grupal. Así pues, es muy habitual que consideremos que una diferencia de trato no es discriminatoria cuando esta diferencia tiene una justificación objetiva y razonable. Sin embargo, la expresión justificación objetiva y razonable, o la justificación razonable, es también una categoría demasiado abstracta, demasiado general, en la que podemos introducir cualquier cosa que nos interese en un momento dado o los prejuicios y estereotipos del momento. En su día, por supuesto, el tribunal, hace mucho tiempo, claro está, el Tribunal Supremo norteamericano dijo que las mujeres no podían ejercer profesiones jurídicas porque no sería razonable tener una mujer como abogado. Los estereotipos, los prejuicios del momento influyen en lo que en un momento dado percibimos como razonable. Yo diría que sucede más bien lo contrario, es decir, que si un comportamiento es discriminatorio, entonces no tiene una justificación razonable. Pero entonces necesitamos entender qué es lo que hace que un comportamiento sea discriminatorio. Por otra parte, me da la impresión de que el objetivo de la normativa antidiscriminatoria no es que nos comportemos siempre de una manera razonable. Seguramente sea imposible y también ni siquiera deseable que todos los seres humanos nos comportemos en todo momento de una manera perfectamente racional y razonable. Seguramente lo que se está buscando es otra cosa. Pues bien, me he ocupado de todos estos problemas relativos al concepto de discriminación en un libro que se titula, aquí os lo enseño, El concepto de discriminación grupal y su eficacia real en las relaciones laborales. Te animo a que te leas este libro si te interesa este tema. Y efectivamente, cuando me has visto enseñar el libro, si has llegado hasta aquí, pues habrás descubierto demasiado tarde que este vídeo, pues en cierto modo es una especie de anuncio. A mí me ha pasado algunas veces, pero tampoco quiero que sea estrictamente un anuncio. La verdad es que entiendo que no todo el mundo tiene tiempo y ganas para leerse un libro académico de más de 400 páginas, salvo que las personas que estén especialmente interesadas en la materia. Así que me he propuesto ir haciendo poco a poco algunos vídeos, una serie de vídeos, pero una serie limitada, pequeña de vídeos, en los que pueda explicar, desgranar de una manera más sencilla algunas de las ideas de esta monografía que me parecen pues, más importantes. En cualquier caso, espero por lo menos haber incitado una cierta curiosidad para reflexionar sobre si realmente sabemos lo que es la discriminación o no. Hablamos mucho de discriminación, pues por lo menos que podamos reflexionar, pensar sobre qué creemos que es la discriminación. Si te ha suscitado curiosidad, pues te invito no solo a leer el libro si quieres, sino también a seguir los próximos vídeos, que espero que me dé tiempo de hacer, en los que intentaré explicar todo esto poco a poco. Así que hasta entonces, hasta el próximo vídeo.